Tu hijo no volverá a hablar, dijeron los médicos al millonario. Pero cuando vio a una empleada con su hijo no lo pudo creer. La frase resonó en el estudio acolchado, golpeando los tapices de seda y los estantes de caoba con la fuerza contundente de un martillazo. No había sido gritada, ni siquiera pronunciada con énfasis. Por eso dolía más. El doctor Aníbal Rojas la había soltado con una calma profesional, casi quirúrgica, mientras sus dedos jugueteaban con el borde de una tablet de titanio. Su hijo no volverá a hablar. 7 palabras, 7 clavos oxidados hundiéndose en el corazón de Santiago Lombardo. No eran una posibilidad, ni un pronóstico pesimista. Eran una sentencia, un veredicto final e inapelable emitido en esta habitación que olía a limpio, a lejía de lujo y a desesperación enmascarada con esencia de bergamota. Santiago no se inmutó, al menos, no externamente. Su cuerpo, entrenado durante 45 años para mostrar una fortaleza inquebrantable en las juntas directivas y en las portadas de las revistas financieras, se mantuvo erguido en el sillón de cuero. Sus manos, grandes y surcadas por venas prominentes, no temblaron donde reposaban sobre sus rodillas. Pero por dentro, se desmoronó. Un edificio de esperanzas, cuidadosamente construido durante los últimos 5 meses, se vino abajo en un instante, reducido a escombros polvorientos. Solo quedó el silencio. El mismo silencio que, según el doctor, sería la prisión perpetua de su hijo. El daño en el área de Broca, producto del traumatismo encéfalo-craneano, es irreversible, continuó el médico, deslizando la pantalla de la tablet para mostrar unas imágenes que a Santiago se le antojaban abstractas, manchas grises en un fondo negro que supuestamente contenían la razón de su infierno personal. La terapia intensiva a la que hemos sometido a Leo ha logrado milagros, señor Lombardo. Que esté vivo, que pueda caminar, que recuperara la motricidad básica. Eso ya es excepcional. Pero el lenguaje, eso no volverá. Santiago desvió la mirada de las manchas grises y la clavó en la ventana panorámica del estudio. Afuera, el mundo continuaba. El césped impecable de su mansión en las lomas se extendía como una alfombra esmeralda bajo el sol de la tarde. Más allá, la Ciudad de México bullía, un organismo indiferente a su dolor. 5 meses. 5 meses desde el accidente, desde aquella llamada que interrumpió una reunión de fusión multimillonaria. Es su hijo, señor Lombardo. Ha habido un accidente. El viaje en helicóptero al hospital privado más exclusivo. La espera interminable en una sala de espera que parecía un suite de hotel de 5 estrellas, pero con el olor a muerte flotando en el ambiente. La mirada compasiva de los cirujanos. Lo hemos estabilizado, pero, ¿y ahora? Esto. El último pero, el más cruel. ¿Y la comprensión?, preguntó Santiago, y su propia voz le sonó ajena, áspera, como si no la hubiera usado en años. ¿Entiende lo que le decimos? El doctor Rojas asintió, con un atisbo de algo que podría ser piedad en sus ojos fríos. Sí, ese es el verdadero drama de la afasia de Broca. Leo comprende casi todo, sabe lo que quiere decir, puede formular las frases en su mente. Pero la conexión entre el pensamiento y el aparato fonador está rota. Es como si una compuerta se hubiera cerrado para siempre. Su inteligencia está ahí, intacta, atrapada. Atrapada. La palabra resonó en el cráneo de Santiago con una precisión dolorosa. Eso era su hijo ahora, un prisionero en su propio cuerpo. Un niño de 7 años con la mente despierta de un niño de 7 años, pero condenado al mutismo. No hay nada más que pueda hacer aquí, dijo Santiago, poniéndose de pie de golpe. La decisión, como todas las que tomaba, fue rápida y brutal. Lo llevo a casa. Señor Lombardo, le recomiendo que... Usted ya ha hecho todo lo que podía, doctor. Lo interrumpió Santiago, y su tono dejó claro que la conversación había terminado. No soportaba otra palabra de aquel hombre, otra sílaba de ese diagnóstico que le arrancaba el futuro a su hijo. Mi hijo se recuperará en su casa, con su familia. No mencionó que esa familia era en esencia él, y un ejército de empleados. La habitación de Leo era el lugar más silencioso de la tierra. Muriese al menos. Eso le parecía a Santiago cada vez que cruzaba su umbral. No era el silencio de la paz, sino el de una campana de cristal que todo lo ahogaba.
Los mejores especialistas en decoración infantil habían trabajado en ella. Paredes de un azul suave, un cielo raso pintado con constelaciones que brillaban en la oscuridad, una cama en forma de coche de carreras, estantes repletos de juguetes educativos de madera importados de Alemania, una pantalla plana gigante para ver películas. Todo era perfecto, estéril, carísimo, y todo era profundamente triste. Leo estaba sentado en una butaca acolchada junto a la ventana, mirando el jardín. Su espalda menuda, enfundada en un pijama de seda, parecía increíblemente frágil. Su cabello, del mismo color castaño oscuro que el de su padre, le caía lacio sobre la frente. No se movió cuando Santiago entró. No hubo un gesto de reconocimiento, ni una sonrisa, solo el leve movimiento de sus pestañas al pestañear. «Hijo», murmuró Santiago, acercándose. Se arrodilló frente a la butaca, ignorando el crujido de sus rodillas, un recordatorio de que ya no era el hombre joven que una vez fue. «¿Cómo estás?». Los ojos de Leo, grandes y de un color avellana que había heredado de su madre, se posaron en él, y en su profundidad, Santiago vio algo que lo estremeció, una lucidez absoluta, y detrás de ella, una frustración abismal. El niño entendía la pregunta. Quería responder. Su boca se abrió un poco. Un temblor casi imperceptible recorrió su labio inferior, y de su garganta surgió un sonido. No era un balbuceo, ni un gemido. Era un esfuerzo áspero gutural, un gejá, que se apagó tan rápido como había comenzado, seguido de un suspiro de derrota. Leo apretó los puños sobre sus piernas, los nudillos blanquecinos. Una lágrima solitaria, traicionera, se escapó de su ojo y rodó por su mejilla, dejando un rastro húmedo y brillante. Santiago sintió que se le encogía el alma. Extendió la mano para enjugar esa lágrima con el pulgar, pero Leo apartó la cara con un movimiento brusco, mirando de nuevo hacia el jardín. El rechazo fue un puñalazo, un recordatorio de que, además de no poder hablar, su hijo se estaba hundiendo en una pena que él no podía alcanzar. «Todo va a estar bien, Leo», susurró Santiago, sabiendo que era la mentira más grande que había pronunciado en su vida. «Papá está aquí». Pero sus palabras sonaron huecas, impotentes. ¿De qué servía su dinero, su poder, su influencia, si no podía arreglar esto? Si no podía conectar con el dolor de su propio hijo. El mundo fuera de esas paredes era frío. Un mecanismo de relojería implacable, donde las emociones eran un lujo y las debilidades un pecado mortal. Pero dentro de esta habitación, el frío era diferente. Era el gélido vacío de la desconexión. Dejó a Leo con su silencio y salió al pasillo, sintiéndose más derrotado que después de cualquier batalla empresarial. Ordenó a la enfermera privada, una mujer eficiente y de modales impecables, que se quedara a una distancia prudente. Él necesitaba aire, necesitaba controlar la ira que empezaba a brotar en su pecho, una rabia sorda contra el destino, contra los médicos inútiles, contra la madre de Leo, que había preferido la Costa Azul a la recuperación de su hijo, y contra sí mismo, por no saber qué demonios hacer. Esa tarde, el calor se volvió opresivo. Una masa de aire caliente se había estancado sobre la ciudad, y ni el potente sistema de aire acondicionado de la mansión lograba disipar completamente la sensación de sofoco. Santiago estaba en su despacho, frente a una pantalla llena de gráficos y números que no lograba procesar. Su mente estaba en la habitación de arriba, con ese niño que era un eco de la vida que alguna vez tuvo. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Desde su ventana, que daba al patio trasero y a la piscina, observó a una mujer joven caminar por el sendero de piedra. Iba cargando un cubo de plástico blanco, grande y pesado, lleno de lo que supuso eran suministros de limpieza. No era una de las empleadas de siempre, las de uniforme impecable y modales discretos. Esta llevaba unos jeans desgastados y una blusa simple holgada. Su cabello castaño, recogido en una cola de caballo baja, se despeinaba con la humedad. Caminaba con la cabeza gacha, como si el peso del cubo no fuera lo único que cargaba. Santiago frunció el ceño. ¿Quién era? ¿Y por qué estaba usando la entrada de servicio en lugar de la principal? Llamó por el interfono a Rosa, la ama de llaves. ¿Quién es esa mujer en el jardín? La voz de Rosa, siempre serena, respondió al momento. Es Luz, señor. Luz Martínez, la nueva auxiliar.
La contraté la semana pasada para ayudar con la limpieza de las áreas exteriores. La anterior renunció. ¿Y por qué entra por ahí? Es su primer día en la casa principal, señor. Antes estaba en los jardines. Es callada, trabajadora, muy necesitada según las referencias. Santiago descolgó el interfono con un gesto seco. No le importaba. El mundo estaba lleno de gente necesitada. Él resolvía sus necesidades, pagando salarios justos. Su problema no era la empleada, sino el calor que empeoraba por minutos. Recordó que la enfermera le había dicho que Leo parecía inquieto. Decidió subir. Al abrir la puerta de la habitación, el aire que lo recibió era pesado, viciado. La enfermera se acercó a él con preocupación. Señor Lombardo, Leo no quiere que le baje la temperatura. Hace un rato se puso muy alterado cuando intenté ajustar el termostato. Parece que tiene mucho calor, pero se niega. Santiago miró a su hijo. Estaba pálido, y una fina capa de sudor le cubría la frente. Su respiración era superficial, rápida. Cadeaba ligeramente, pero cuando la enfermera se acercó de nuevo con un paño húmedo, Leo emitió un sonido de angustia, un quejido bajo, y agitó las manos en un gesto de negativa. «Déjelo», ordenó Santiago, con el corazón oprimido. «No lo fuerce». Se acercó a la ventana. Estaba cerrada, sellada para mantener el ambiente controlado. La vio abrirla unos centímetros, permitiendo la entrada de un soplo de aire caliente, pero al menos en movimiento. Leo pareció calmarse un poco, pero su jadeo continuaba. Santiago sentía una impotencia feroz. Su hijo se estaba cociendo vivo en esa habitación, y no podía, o no quería, aceptar el alivio que le ofrecían. Bajó al jardín, buscando un momento de lucidez. El calor era aún más intenso afuera, pero al menos era un calor real, no el de una prisión de cristal. Caminó sin rumbo hasta que llegó a la zona de la piscina, y allí estaba la empleada otra vez. Luz estaba arrodillada junto al borde, frotando una mancha con un cepillo. El cubo de plástico blanco estaba a su lado, lleno de agua jabonosa. Al verlo, se puso de pie de inmediato, bajando la mirada. Sus manos, enrojecidas por el trabajo, se enjugaron nerviosamente en los jeans. «Señor», murmuró, con una voz tan baja que apenas se escuchó. Santiago la observó un segundo. Tenía el rostro cansado, con ojeras marcadas, pero sus ojos, de un color marrón oscuro y profundo, tenían una especie de calma triste. Asintió con sequedad, y pasó de largo, sin dirigirle la palabra. No era asunto suyo. La tensión en la habitación de Leo siguió aumentando con la temperatura. Santiago había vuelto a subir, y ahora permanecía sentado en una silla, observando a su hijo, con una preocupación que rayaba en el pánico. El niño estaba visiblemente peor. Su piel había pasado de pálida a un rojo intenso y congestionado. El sudor empapaba su pijama. Ya no jadeaba, sino que respiraba con dificultad, con pequeños espasmos que sacudían su pecho. Sus ojos, antes lúcidos, ahora tenían una mirada vidriosa perdida. «Tenemos que bajar su temperatura, señor», insistió la enfermera, con el paño húmedo en la mano. «Esto es peligroso. Podría ser un golpe de calor». «¿Y qué quiere que haga?», estalló Santiago, la voz cargada de una frustración que ya no podía contener. «Si no nos deja tocarlo». En ese momento, Leo se agitó. Un temblor violento lo recorrió. Intentó levantarse de la butaca, pero sus piernas no respondieron. Emitió un sonido ahogado, un grito mudo que se atragantó en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando el blanco, y su cuerpo se puso rígido. Era una crisis de pánico, de dolor, de algo que Santiago no podía identificar, pero que le heló la sangre. «Leo», gritó, abalanzándose hacia él. La enfermera también se acercó, intentando sujetarlo, pero el niño se debatía con una fuerza inusitada, fuera de sí. El mundo se redujo a ese rincón de la habitación, al sonido de la respiración entrecortada y agonizante de su hijo, a la sensación de que se lo estaban llevando, de que se lo arrebataban por segunda vez. Santiago lo sujetó por los hombros, intentando calmarlo, pero era como intentar sostener un ave herida que se golpea contra los barrotes de su jaula. La desesperación lo inundó. Era el hombre más poderoso de la sala, y sin embargo, era completamente inútil. «Llame a una ambulancia. Ahora», le rugió a la enfermera.
quien pálida como la muerte, ya marcaba los números en su teléfono. Fue en ese instante de caos absoluto, cuando Santiago creyó que estaba presenciando la muerte de su hijo, cuando la puerta de la habitación se abrió. Era Luz, la empleada. Debía de haber subido a traer algo, o a buscar una indicación. Se quedó paralizada en el umbral, observando la escena, al magnate forcejeando con su hijo que se asfixiaba, a la enfermera histérica hablando por teléfono, la atmósfera cargada de terror. Sus ojos, aquellos ojos tranquilos, recorrieron la habitación en un instante. Se posaron en el rostro congestionado de Leo, en su boca abierta buscando aire que no llegaba, en la rigidez de su cuerpo. No pareció sorprendida, no pareció asustada. Su expresión se transformó en una de comprensión instantánea, de alarma visceral. Y entonces, sucedió. Con una determinación que no dejaba lugar a dudas, Luz avanzó. No corrió, pero sus pasos fueron rápidos y decididos. Ignoró por completo a Santiago, que la miraba con incredulidad, con la ira a punto de estallar ante esta intromisión. ¿Qué se creía esta mujer? ¿Qué pretendía hacer? Ella no lo miró. Su atención estaba puesta únicamente en Leo. Con un movimiento fluido, casi instintivo, agarró el cubo de plástico blanco que, Santiago notó ahora, había traído consigo y que había dejado junto a la puerta. Estaba lleno de agua limpia, fría, probablemente para limpiar algún otro sitio. Sin vacilar, sin pedir permiso, sin decir una palabra, Luz alzó el cubo por encima de la cabeza del niño. ¿Qué diablos?, comenzó a gritar Santiago, soltando a Leo para impedírselo. Pero fue demasiado tarde. Con una fuerza serena, Luz volcó el cubo. Un torrente de agua fría, cristalina, se desplomó sobre Leo. El sonido fue estruendoso en el silencio cargado de la habitación. Un chapuzón brutal, violento, que empapó al niño al instante, calándole el pijama de seda, encharcando la butaca, salpicando la alfombra persa y los zapatos italianos de Santiago. Por un segundo, el mundo se detuvo. Santiago quedó paralizado, en shock. La imagen era surrealista, una profanación. Su hijo, su Leo, tratado como un cachorro callejero, bañado a baldes por una empleada. Una furia ciega, primitiva, comenzó a hervir en su interior. Iba a despedirla en el acto, a gritarle, a expulsarla de su casa para siempre. Iba a... Y entonces, vio como el cuerpo de Leo, que había estado tenso como una cuerda a punto de romperse, se desplomó. La rigidez desapareció, reemplazada por un abandono total. El jadeo agonizante se cortó de raíz, y en su lugar surgió una inhalación profunda, larguísima. Un sonido de vida que llenó los pulmones con avidez. El color rojo intenso, casi púrpura de su rostro, comenzó a ceder, a palidecer hacia un tono más normal. Sus párpados, que estaban cerrados con fuerza, se abrieron lentamente. Pero lo más impactante, lo que le arrancó el aire a Santiago, fueron sus ojos. Ya no estaban vidriosos ni perdidos, que estaban claros, y miraban directamente a Luz. No había miedo, no había confusión, había alivio, un agradecimiento profundo, animal. Leo inspiró de nuevo, tembloroso, y luego exhaló. Fue un suspiro que parecía sacarle de dentro todo el calor, todo el dolor, todo el miedo. Su pequeño cuerpo se relajó completamente en la butaca empapada. La enfermera, que había colgado el teléfono, miraba la escena con la boca abierta. El silencio que siguió no fue el silencio vacío de antes. Era un silencio cargado de asombro, de incredulidad. El único sonido era el goteo constante del agua de la ropa de Leo al charco en el suelo. Santiago no podía apartar la mirada de su hijo que respiraba, que estaba consciente, que había vuelto. Luz, sin alterarse, dejó el cubo vacío en el suelo con un golpe sordo. Su ropa también estaba mojada en algunas partes. Se acercó un poco más a Leo, y con una suavidad que contrastaba brutalmente con la violencia del acto anterior, le pasó el dorso de la mano por la frente, apartando los mechones de cabello pegados a la piel. Fue un gesto maternal, instintivo, lleno de una ternura abrumadora. «Ya pasó, mi cielo», murmuró, y su voz era cálida, como una manta en un día frío. El calor a veces se sube a la cabeza, y no nos deja respirar. Ya se fue. Leo no apartó la mirada de ella,
Y entonces, sucedió algo que no ocurría desde antes del accidente. Algo que los médicos habían dicho que nunca volvería a pasar. Leo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, débil, temblorosa por el esfuerzo y el shock. Pero era una sonrisa auténtica, un destello de luz en la oscuridad de los últimos 5 meses. Una sonrisa dirigida a la mujer que le había arrojado un balde de agua fría. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La rabia que había sentido se transformó en algo más complejo, más profundo. Fue una conmoción que le recorrió cada nervio, cada músculo. No era solo el alivio de ver a su hijo a salvo, era la comprensión, brutal y humillante, de su propia ineptitud. Él, con toda su riqueza, su ejército de médicos, su tecnología de vanguardia, había sido incapaz de ayudar a Leo. Y esta mujer, esta empleada pobre, con sus jeans baratos y su cubo de plástico, con un gesto que a él le había parecido bárbaro, había logrado en 5 segundos lo que él no había podido en 5 meses: conectar con su hijo, salvarle, no del silencio, sino de la desesperación que lo ahogaba. La miró. Realmente la miró por primera vez. Vio la sencillez de sus facciones, la humildad de su postura, pero también una fuerza tranquila, una inteligencia emocional que emanaba de su ser. No era una intrusa. Era, ¿qué era? Antes de que pudiera articular una palabra, antes de que pudiera procesar el torbellino de emociones que lo embargaba, un sonido agudo y familiar cortó el aire desde la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Era la voz de Alessandra, su esposa, la madre de Leo. Llegaba tarde como siempre, de alguna cita o compra. Estaba plantada en el umbral, impecable, con un vestido de lino blanco y tacones altos. Su rostro, perfectamente maquillado, era una mueca de horror y disgusto. Sus ojos azules, fríos como el hielo, escanearon la escena. El charco de agua, el niño empapado y tembloroso, la enfermera pálida, su marido conmocionado y en el centro de todo la figura humilde y mojada de Luz. ¿Quién es esta mujer? ¿Y qué le ha hecho a mi hijo?, gritó Alessandra, señalando a Luz con un dedo acusador, su voz cargada de un veneno de clase y de indignación. La tensión, que por un momento había cedido ante el milagro, volvió a dispararse hasta un punto de ruptura. El descubrimiento no era solo para Santiago. Ahora estaba Alessandra, con su mundo de apariencias y superficialidad, confrontando la cruda, húmeda y conmovedora realidad que había irrumpido en su casa perfecta. Santiago miró a su esposa, luego a Luz, que había bajado la cabeza nuevamente, pero no por sumisión, sino como protegiéndose de la tormenta que se avecinaba. Y finalmente, su mirada volvió a posarse en Leo, en sus ojos, que ya no miraban a su madre, sino que seguían aferrados a la empleada, buscando en ella un refugio que su propia familia no podía ofrecerle. El grito de Alessandra cortó el aire húmedo de la habitación como un cuchillo. Su figura esculpida en lino blanco era la antítesis absoluta del caos acuático y la vulnerabilidad que reinaba en el lugar. ¿Qué está pasando aquí?, repitió, avanzando con pasos cortos y furiosos, sus tacones clavándose en la alfombra empapada, con un sonido sordo y desagradable. ¿Quién es esta mujer? ¿Y qué le ha hecho a mi hijo? Su mirada, un azul gélido que había hechizado portadas de revistas, escupía fuego hacia Luz, quien instintivamente dio un paso atrás, bajando la cabeza, no por sumisión, sino como un animal acorralado que intenta hacerse pequeño. El cubo vacío yacía a sus pies, la evidencia irrefutable de su crimen. Santi, por Dios, está empapado. Se va a enfermar. Alessandra se abalanzó hacia Leo, pero el niño, al verla acercarse con esa energía furibunda, se encogió. Su pequeña mano, pálida y arrugada por el agua, buscó instintivamente el borde del delantal mojado de Luz. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Santiago lo vio con una claridad que le quitó el aliento. Alessandra, espera. Trató de intervenir Santiago, su voz aún temblorosa por la conmoción. ¿Esperar qué?, ella le espetó, volviéndose hacia él. A que esta empleada termine de ahogar a nuestro hijo. Míralo, está tiritando. Leo efectivamente comenzaba a tiritar, pero era la reacción natural de un cuerpo que ha pasado de un calor extremo a un frío repentino y salvador. No era un temblor de enfermedad, sino de alivio. «Señora, por favor», murmuró Luz, con una voz tan baja que apenas se oyó. El niño,
Tenía mucho calor. Se le podía subir a la cabeza. ¿Y usted qué sabe? ¿Acaso es doctora? La ridiculizó Alessandra, con un desdén que hacía que cada palabra sonara a latigazo. Usted está aquí para limpiar el piso, no para dar diagnósticos. Salga de aquí inmediatamente. Está despedida. Luz alzó la mirada por primera vez directamente hacia Alessandra. No había desafío en sus ojos marrones, solo una profunda pena y una resignación cansada. Como si esta no fuera la primera vez que la vida la echaba de un lugar por intentar hacer lo correcto. Miró a Leo. Le dedicó una última mirada llena de una ternura infinita. Y luego, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Sus zapatos gastados dejaron huellas húmedas en el pasillo de mármol. «Santi, no digas nada», ordenó Alessandra, tomando el control de la situación con la frialdad de una directora ejecutiva manejando una crisis de relaciones públicas. «Enfermera, ayúdeme a secar a Leo y a cambiarlo. Y usted, llame al doctor Rojas. Dígale que hubo un incidente». Santiago se quedó plantado en el centro de la habitación, sintiéndose como un espectador en la propia tragedia de su vida. La imagen de Leo, aferrándose al delantal de Luz, se repetía en su mente en un bucle interminable. La furia inicial ante el acto de la empleada se había transformado en una confusa nebulosa de culpa y asombro. ¿Y si esa mujer, en su brutal sencillez, había tenido razón? ¿Y si él, cegado por su mundo de protocolos y soluciones carísimas, había estado a punto de perder a su hijo por no atreverse a romper las reglas? Intentó hablar. Intentó decirle a Alessandra lo que había sucedido realmente, que no había sido un ataque, sino un rescate. Pero las palabras no llegaron. La fatiga, el estrés de meses, la abrumadora presencia de su esposa, todo conspiró para enmudecerlo. Bajó la mirada y salió de la habitación, dejando que Alessandra y la enfermera se hicieran cargo. Se encerró en su despacho, y durante horas, solo escuchó el sonido del agua goteando en su mente. Rosa, la ama de llaves, le informó al día siguiente, con evidente incomodidad, que la señora Alessandra había despedido a Luz Martínez sin indemnización, argumentando impericia y poner en riesgo la integridad del menor. Santiago asintió con la cabeza, sin mirarla a los ojos. Una parte de él, la parte práctica y fría que lo había llevado al éxito, le decía que era lo más sencillo, evitar un conflicto con Alessandra, dar la página por vuelta. Pero otra parte, una parte que llevaba años adormecida, sentía el peso sucio de la injusticia. Los días se convirtieron en semanas. La rutina de la desesperanza volvió a instalarse en la mansión. Leo retrocedió a su silencio, pero ahora, con una capa adicional de tristeza. Ya no miraba por la ventana con anhelo, sino con una especie de vacío resignado. Las terapias continuaron, carísimas e inútiles. Los médicos más eminentes desfilaron por la casa, cada uno con una teoría más complicada y una factura más abultada. Santiago se sumergió en el trabajo con una ferocidad aún mayor, usando las fusiones, las adquisiciones y las guerras bursátiles como un narcótico para no pensar en el fantasma de aquella empleada y el cubo de agua que lo había confrontado con su propia impotencia. Alessandra, por su parte, volvió a su vida social, convencida de que el incidente había sido una anécdota desagradable, provocada por una persona de clase inferior. La mansión recuperó su pulcritud glacial, el charco de agua se secó, la butaca fue reemplazada, pero la mancha de lo ocurrido permaneció, invisible e indeleble, en el aire. Hasta que una tarde, 2 meses después, ocurrió lo imposible. Santiago estaba en el estudio, revisando unos informes, con Leo sentado en una alfombra, jugando en silencio con unos bloques de construcción. No construía nada, solo los apilaba y los derrumbaba, una y otra vez, en un ciclo absurdo que partía el corazón de su padre. De repente, uno de los bloques se le resbaló y rodó hasta chocar con el pie de Santiago. El hombre alzó la vista de los papeles. Leo lo miraba, señalando el bloque con un dedo. Sus labios se movieron. No fue un sonido gutural, no fue un quejido, fue un intento claro, deliberado, de formar una palabra, un nombre. Ili-u. Santiago contuvo la respiración. Su corazón se detuvo en el pecho. Se inclinó hacia adelante, sin atreverse a hacer un movimiento brusco. «¿Qué, hijo? ¿Qué quieres?» Leo apretó los puños,
concentrando toda su energía. Su rostro se congestionó levemente, no por el calor, sino por el esfuerzo titánico de forzar una conexión neuronal, que todos decían estar muerta. Abrió la boca de nuevo, y esta vez, el sonido salió más claro, una sílaba reconocible, temblorosa pero nítida, cargada de un anhelo que desgarraba. Lucedeis. La palabra, o más bien, su fantasma, flotó en la habitación durante un eterno segundo antes de desvanecerse. Fue como si un rayo hubiera caído en el centro del estudio. Santiago se quedó paralizado. No era una palabra cualquiera. No era papá, no era agüe. Era Luz. El nombre de la empleada. La mujer a la que habían echado a la calle. La mujer cuyo gesto de salvaje ternura había sido el único momento de verdadera conexión que su hijo había experimentado en medio año. La revelación fue abrumadora. No era solo que Leo hubiera intentado hablar. Era lo que había intentado decir. Era un mensaje en una botella lanzado desde la isla desierta de su silencio. Y el mensaje era claro. Él recordaba. Él extrañaba. Él necesitaba a Luz. Santiago se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un estruendo que no logró alterar a Leo, quien seguía mirando el espacio donde había pronunciado su milagro. Toda la frialdad, toda la lógica empresarial se desvaneció. Lo único que importaba, lo único real en ese instante, era esa sílaba temblorosa. Sin pensar, sin llamar a su chofer, agarró las llaves del coche más discreto que tenía, un Audi negro, y salió disparado de la casa. Ignoró la mirada sorprendida de los guardias de seguridad en la entrada. Su mundo se había reducido a una misión: encontrar a Luz. La ciudad, enorme e indiferente, se abrió frente a él. ¿Por dónde empezar? Solo tenía un nombre: Luz Martínez. Y la referencia de Rosa, muy necesitada. Condujo hasta la agencia de empleo que había proporcionado a la muchacha. Usó todo su peso, su influencia, su poder de millonario acostumbrado a que las puertas se abrieran al chasquido de sus dedos. Amenazó, persuadió, y finalmente obtuvo una dirección. No era un barrio, era una colonia popular. Un laberinto de calles estrechas y casas apiñadas al oriente de la ciudad. El contraste fue brutal. Dejó atrás la burbuja de cristal blindado de las lomas, y se sumergió en un mundo de sonidos, olores y colores vibrantes y agresivos. Estacionó el Audi, y comenzó a caminar, sintiéndose fuera de lugar en su traje de seda italiana. La gente lo miraba con desconfianza. Preguntó en una tiendita, mostrando el papel con la dirección. Un hombre, con desdén, le señaló un callejón oscuro. Por ahí, la tercera puerta. Pero no creo que esté. La corrieron hace días de la fábrica de costura. Andaba mal. Dicen que su niño está enfermo. Su niño. La frase golpeó a Santiago con una fuerza inesperada. Luz tenía un hijo. La imagen de ella con su cubo de agua, salvando a Leo, adquirió una nueva dimensión. ¿Era madre? ¿Esa ternura instintiva venía de ahí? Siguió el callejón, esquivando charcos y basura. Llegó a la tercera puerta, una lámina de metal oxidado. Tocó. No hubo respuesta. Tocó más fuerte. Una vecina asomó la cabeza desde la casa de al lado. ¿Busca a Luz? Sí. ¿Sabe dónde está? En el hospital, seguramente. En el General. Su hijo, el pequeño Mateo, está muy mal. Lleva días internado. La pobre no sale de ahí. Santiago no dijo gracias. Dio media vuelta y corrió de vuelta a su coche, su corazón latiendo con una urgencia febril. El Hospital General. El lugar opuesto al sanatorio privado donde había estado Leo. La antítesis de la medicina de lujo. El hospital era un infierno de luces fluorescentes, olores a desinfectante barato y humanidad apretada. Santiago, acostumbrado a la privacidad y el silencio de las clínicas de élite, se sintió abrumado. Preguntó en recepción por Mateo Martínez. Le dieron una sala de pediatría, un espacio enorme, con decenas de camas separadas por cortinas raídas. El sonido era un coro de toses, llantos y respiradores mecánicos. La encontró al fondo, sentada en una silla de plástico junto a una cama diminuta. No la había visto desde aquel día. Parecía haber envejecido 10 años. Su delgado cuerpo estaba encorvado sobre sí mismo, y sostenía la mano pequeña y pálida de un niño de no más de 4 o 5 años que yacía inmóvil, conectado a un suero y a un monitor que emitía un pitido monótono. Luz tenía los ojos hundidos, rojos de llorar,
y cantaba una canción de cuna en un susurro tan bajo que apenas se escuchaba sobre el bullicio del lugar. Santiago se detuvo a unos metros, sin atreverse a acercarse. La escena le partía el alma. Esta era la realidad de Luz. No era solo una empleada pobre. Era una madre luchando contra la enfermedad de su hijo en un sistema desbordado y precario. Y a ella, en medio de su propio calvario, él la había dejado echar a la calle. Finalmente, Luz alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Santiago. No hubo sorpresa, no hubo enojo, solo un cansancio infinito, una tristeza tan profunda que era un océano. Se acercó lentamente. Luz, dijo, y su voz le sonó ridículamente débil en aquel lugar. Ella no respondió, solo miró a su hijo, luego a él. Leo, dijo tu nombre, murmuró Santiago, como si confesara un pecado. Hoy, intentó hablar, y lo único que dijo fue luz. Un destello, leve como el aleteo de una mariposa, cruzó por los ojos apagados de Luz. Una lágrima escapó y rodó por su mejilla. En ese momento, el monitor al que estaba conectado el pequeño Mateo emitió un pitido diferente, más agudo, más urgente. La línea del corazón, que había estado subiendo y bajando de forma estable pero débil, se volvió caótica. Luz se puso de pie de un salto, su rostro descompuesto por el terror. «Enfermera, enfermera», gritó. Pero su voz se perdió en el bullicio de la sala. Santiago vio la desesperación en sus ojos, la misma que él había sentido en la habitación de Leo. Sin pensarlo, actuó. Corrió hacia el puesto de enfermería, gritando con la voz de mando que usaba en sus juntas directivas. «Necesitamos un médico aquí, ahora. Es urgente». Una enfermera y un médico residente, con cara de agotamiento, acudieron a la carrera, apartaron a Santiago, y se concentraron en el pequeño Mateo, rodeando la cama con una cortina. Luz, fuera de sí, se retorció las manos, rezando en voz baja. Santiago se quedó a su lado, sintiéndose completamente inútil otra vez, pero ahora por una razón diferente. No era su hijo, pero era el hijo de la mujer que había salvado al suyo. Y entonces, en medio del caos, sucedió lo increíble. Mientras el médico trabajaba en el niño, Luz, con los ojos fijos en su hijo, comenzó a cantar. No era la canción de cuna de antes. Era otra, una melodía antigua, triste, y a la vez llena de una fuerza extraña. Una canción que a Santiago le resultó vagamente familiar, como un eco de su propia infancia, de un tiempo antes del dinero y el poder. Una canción que su propia madre, una mujer humilde, a la que había perdido hacía mucho y de la que casi no hablaba, le cantaba cuando estaba enfermo. La voz de Luz, quebrada por el llanto, se elevó con una pureza desgarradora. Y entonces, lo imposible sucedió. En la cama, el pequeño Mateo, que había estado inconsciente, agitó una mano. Sus párpados se movieron, y el monitor, que había estado emitiendo una alarma constante, comenzó a estabilizarse. La línea del corazón recuperó un ritmo más fuerte, más constante. El médico se quedó mirando el monitor, luego a Luz, con incredulidad. «Se está calmando», murmuró. «Siga cantando». Santiago observó, sin poder creer lo que veía. No era ciencia, no era medicina, era algo más profundo, más ancestral. Era la misma fuerza instintiva que había usado para salvar a Leo. Una conexión que trascendía lo físico. Cuando la crisis pasó, y el médico se retiró, Luz se desplomó en la silla agotada. Mateo respiraba con calma, dormido profundamente. Ella alzó la mirada hacia Santiago, y en sus ojos, además del agotamiento, había una pregunta. Él se acercó, y por primera vez en su vida, se arrodilló frente a alguien que no era su hijo. Tomó la mano de Luz, la misma que había sostenido el cubo de agua que salvó a Leo. Estaba fría, áspera por el trabajo. «Luz», dijo, y su voz era ahora firme, llena de una determinación nueva. «No te voy a dar las gracias. Eso no alcanza. Voy a ayudarte, a ti y a Mateo, pero no por caridad». Quiero una pausa, mirándola a los ojos. «Te lo pido por favor, vuelve con nosotros. Leo te necesita. Yo te necesito». La imagen del hombre más poderoso de México arrodillado en el suelo frío y sucio del hospital, con la mano de ella entre las suyas,
Era tan surrealista que Luz creyó por un momento que era un espejismo nacido del agotamiento y la desesperación. El olor a antiséptico barato, el zumbido de los fluorescentes y el ritmo constante del monitor de Mateo eran lo único real. El resto. El traje impecable de Santiago, sus ojos cargados de una emoción cruda que no encajaba con su fama de tiburón financiero. Sus palabras. Parecía un sueño febril. Te lo pido, por favor. La voz de Santiago no suplicaba. Era una orden cargada de vulnerabilidad. Una contradicción que sacudió a Luz. Vuelve con nosotros. Leo te necesita. Yo te necesito. Necesito. La palabra resonó en el silencio que había dejado la canción. ¿Qué podía necesitar un hombre como él de una mujer como ella? ¿Manos para limpiar? ¿Un corazón para apaciguar la conciencia? Retiró su mano lentamente. Estaba áspera, marcada por el jabón y la fricción, frente a las palmas suaves y cuidadas de él. Señor Lombardo, murmuró. Su voz ronca por el cansancio y el canto. Su hijo, Leo, está bien. Lo que hice fue solo sentido común. Cualquiera lo hubiera hecho. No. La negativa de Santiago fue rápida, tajante. Se puso de pie, pero su postura había perdido la rigidez habitual. Nadie lo hizo. Ni su madre, ni la enfermera, ni yo. Tú lo hiciste. Y él lo recuerda. Dijo tu nombre, Luz. Fue lo primero, lo único que ha dicho en 5 meses. Al mencionar a Leo, algo se quebró dentro de ella. Recordó los ojos del niño. Esa prisión de lucidez y silencio. Recordó el alivio instantáneo en su mirada, cuando el agua fría lo liberó del calor que lo asfixiaba. Un hijo. Siempre se reducía a un hijo. Miró a Mateo, pequeño y frágil en la cama, peleando su propia batalla contra una neumonía que no cedía. ¿Cómo podía dejar a su hijo por el hijo de otro? Yo no puedo, dijo, con la mirada fija en Mateo. Mi lugar está aquí, con él. Santiago siguió su mirada. La realidad del pequeño Mateo, de la pobreza y la enfermedad en esa sala abarrotada, se le impuso con una crudeza que le ardió en el pecho. Aquí no había doctores de renombre, ni habitaciones privadas, ni terapias experimentales. Solo había desgaste, paciencia y la frágil esperanza de que el cuerpo de un niño venciera por sí solo. Entonces lo traemos, declaró Santiago, con la misma velocidad con la que decidía una adquisición hostil. Traemos a Mateo a la casa. Contratamos a los mejores médicos. Le damos todo lo que necesita. Pero tú te quedas con Leo. Luz lo miró, atónita. La propuesta era descomunal. Sacar a su hijo de ese hospital público y sumergirlo en el mundo de cristal y lujo de los Lombardo. Era un salvavidas, pero también un riesgo. ¿Qué pasaría cuando Mateo se mejorara? ¿Cuándo Leo? No se atrevía a pensarlo. ¿Y su esposa? Pues preguntó Luz, con realismo. La mirada de hielo de Alessandra aún la quemaba en la memoria. Un músculo se tensó en la mandíbula de Santiago. Alessandra se irá a nuestra casa en Ginebra por una temporada. Asuntos familiares. La mentira era evidente. Una solución temporal y brutal. Era el precio que estaba dispuesto a pagar. La estabilidad de su mundo por la posibilidad de salvar a su hijo. La lucha interna en el rostro de Luz era dolorosa de observar. El instinto maternal le gritaba que aceptara. Que cualquier cosa era mejor que ver a Mateo sufrir en ese lugar. El orgullo y el miedo le advirtieron de la dependencia. De la humillación latente. Fue el médico residente quien inclinó la balanza. Se acercó, con expresión grave. Señora Martínez, la condición de Mateo es estable por ahora. Necesita cuidados intensivos que aquí no podemos darle. Si tiene la oportunidad de llevarlo a un lugar mejor, se lo recomiendo. Es una lucha cuesta arriba. Esas palabras, dichas con la fatiga de quien ha visto demasiado, fueron el golpe final. Luz cerró los ojos, asintió lentamente. Una sola vez, una lágrima caliente escapó y cayó sobre la mano de Mateo. Bien, dijo Santiago. Y en su voz había un atisbo de algo que no era triunfo, sino alivio. Acto seguido, sacó su teléfono. Las órdenes comenzaron a fluir con una eficiencia aterradora. Una ambulancia privada de última generación estaba en camino en menos de 10 minutos. Un equipo médico especializado se movilizaría hacia la mansión Lombardo. El traslado fue un torbellino. Ver a su hijo siendo acomodado con suavidad en una camilla de tecnología imposible, dentro de una ambulancia que parecía una nave espacial,
Fue un shock para Luz. Santiago la guió a su Audi. El viaje de regreso a las lomas fue silencioso. Luz miraba por la ventana el mundo que se transformaba. De la crudeza de la colonia popular al brillo irreal de las calles pulidas. Se sentía como una astronauta, llegando a un planeta extraño. Al cruzar el umbral de la mansión, la tensión fue palpable. Rosa, el ama de llaves, los recibió con una mezcla de alivio y nerviosismo. Alessandra, según susurró, había partido hacía unas horas hacia el aeropuerto, con un rostro de piedra y un equipaje de 20 maletas. La casa estaba en un silencio expectante. La habitación contigua a la de Leo fue acondicionada al instante para Mateo. Era más pequeña, pero igual de lujosa. Cuando llevaron al niño, aún dormido por la medicación, Luz se quedó junto a su cama, acariciando su cabello. No pertenecían a ese lugar. Se sentía como una intrusa en un museo. La puerta se abrió suavemente. Era Santiago, con Leo de la mano. El niño parecía más delgado, más pálido que la última vez, pero sus ojos se clavaron en Luz, con una intensidad que hizo que le faltara el aire. No hubo sonrisa esta vez, solo una observación profunda, hambrienta. Se soltó de la mano de su padre y dio un paso hacia adelante. Luego, otro. Se detuvo a 1 metro de distancia de ella, mirándola fijamente. «Ve», murmuró Santiago, con voz ronca. «Él te ha estado esperando». Luz se arrodilló, quedando a la altura de Leo. No hizo ademán de tocarlo. Solo lo miró a los ojos, permitiendo que él la estudiara, que se asegurara de que era real. «Hola, Leo», susurró. El niño abrió la boca. Un leve temblor, un susurro de aire. No fue tan claro como la primera vez, pero fue suficiente. Luz sintió una oleada de emoción tan fuerte que tuvo que apoyar una mano en el suelo para no perder el equilibrio. Le sonrió, una sonrisa genuina, llena de lágrimas que no dejaban caer. «Sí, cariño, soy yo». Las semanas siguientes fueron un extraño ballet de silencios y pequeños milagros. La mansión se transformó, el lujo permaneció, pero la atmósfera glacial se descongeló. Los mejores neumólogos del país trataron a Mateo, que comenzó a mejorar de forma lenta pero constante. Ya no tenía la respiración agitada, y el color volvía a sus mejillas. Pero el verdadero cambio fue con Leo. Luz no intentó forzarlo a hablar. No usó flashcards ni ejercicios de logopedia. Simplemente estaba. Le leía cuentos, sentada en el suelo, junto a su butaca. Le mostraba cómo las gotas de lluvia corrían por la ventana. Le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba a Mateo. Esa melodía antigua y triste que había calmado la crisis de su hijo. Y Leo respondía. No con palabras, pero sí con una presencia renovada. Seguía a Luz por la casa como un pequeño fantasma silencioso. Cuando ella limpiaba, él se sentaba cerca y la observaba. Cuando cocinaba algo sencillo en la cocina de servicio, olfateaba el aire con interés. Una tarde, Santiago, espiando desde la puerta de la biblioteca, los vio a los dos sentados en el jardín, bajo el viejo roble. Luz señalaba las nubes, describiendo sus formas con una voz calmada. Leo, sentado a su lado, inclinaba la cabeza, absorto. No era la terapia que él había pagado. Era algo infinitamente más valioso: compañía, comprensión. Santiago se convirtió en un espectador de esta transformación. Se sentía más fuera de lugar que nunca en su propia casa. Era el proveedor, el que firmaba los cheques, pero no era parte de ese círculo de calma que Luz había creado alrededor de los dos niños. Una noche, tras una jornada agotadora, bajó a la cocina en busca de un whisky. Encontró a Luz allí, preparando una tila para ella, y un vaso de leche caliente para Leo, que la esperaba en la escalera, envuelto en una bata. ¿Necesita algo, señor?, preguntó Luz al verlo. Él negó con la cabeza, observando cómo movía la cuchara en la taza con movimientos tranquilos. No, solo, ¿cómo lo haces? Ella lo miró, sin entender. Con Leo, ¿cómo logras eso? Él hizo un gesto vago hacia la escalera. Su hijo lo miraba con una expresión que ya no era de vacío, sino de curiosidad. Luz sonrió, una sonrisa pequeña y cansada. No hago nada, señor. Solo lo trato como a un niño, no como a un paciente. La simpleza de la respuesta lo golpeó como una verdad elemental. Él había estado tratando de arreglar a su hijo. Ella simplemente lo acompañaba.
La distancia con Alessandra se hizo abismal. Las llamadas desde Ginebra eran breves, formales, llenas de preguntas sobre las apariencias con. Pasajeando la prensa, Santiago le mentía, diciendo que todo estaba bajo control, que Leo progresaba lentamente. No mencionaba a Luz, esa mujer se había convertido en un secreto a voces, en el corazón oculto de su hogar. La tensión cruda y emocional de esos días no estaba en gritos ni confrontaciones, sino en los silencios elocuentes, en las miradas cargadas de significados no dichos. Santiago sentía que se estaba enamorando de la calidez que Luz irradiaba, no de una manera romántica al principio, sino de una manera profunda, existencial. Se estaba enamorando de la humanidad que su vida le había arrebatado. La revelación final llegó una tarde de domingo. Mateo, ya casi recuperado, jugaba en la alfombra de la habitación de Leo con unos bloques. Los dos niños, uno hablador y lleno de vida, el otro silencioso pero atento, formaban un cuadro de una paz conmovedora. Luz cantaba suavemente mientras doblaba ropa. Santiago observaba desde la puerta, sintiendo una punzada de una felicidad tan frágil que daba miedo. Fue entonces cuando Leo, que observaba a Mateo reír, se acercó a Luz. Tomó el borde de su delantal y tiró de él suavemente. Ella se inclinó. «¿Qué pasa, mi cielo?». Leo señaló su propia boca, luego la de ella. Sus ojos suplicaban. «¿Quieres que cante?», preguntó Luz, suavemente. El niño asintió con vehemencia, y Luz comenzó. Una misma canción antigua. La canción que había calmado a Mateo en el hospital. La canción que era un eco del pasado de Santiago. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que viene el coco, y te llevará». Santiago escuchó, y de pronto, una memoria enterrada hacía décadas emergió con una fuerza devastadora. Esa canción, esa misma melodía, con ligeras variaciones, su madre, una mujer de pueblo, de manos curtidas y corazón enorme, se la cantaba a él cuando era pequeño y tenía fiebre. Era una canción de su tierra, un secreto de su infancia pobre, de un tiempo del que nunca hablaba y que había intentado borrar con su éxito. Una oleada de emoción lo inundó. No era solo la canción, era el hilo invisible que conectaba a su madre humilde, a Luz, a Mateo y a Leo. Un hilo de ternura que atravesaba clases sociales, tragedias y silencios. Comprendió, con una claridad que le partió el alma, que Luz no había llegado a su vida por casualidad. Ella era un espejo de lo que él había sido, de lo que había sacrificado en el altar del éxito. Las lágrimas, que no había derramado en el funeral de sus padres, ni en el diagnóstico de su hijo, ni en ninguna de sus múltiples derrotas empresariales, brotaron por fin. No fueron sollozos, sino un llanto silencioso y liberador que le ardía en los ojos y le salaba los labios. Se apoyó en el marco de la puerta, sin poder contenerse. Luz, al terminar la canción, lo vio. Sus ojos se encontraron, y en lugar de sorpresa o incomodidad, en la mirada de ella, solo hubo comprensión, una tristeza compartida, una paz. Leo, que había estado mirando a Luz, giró la cabeza y vio a su padre llorar. Por un instante se quedó quieto. Luego, soltó la mano de Luz y caminó lentamente hacia Santiago. Se detuvo frente a él. Alzó su pequeña mano y con una delicadeza infinita, enjugó una lágrima con el dedo. No dijo nada, no hizo falta. En ese momento, bajo la mirada serena de Luz, con la canción de cuna aún flotando en el aire como un fantasma benévolo, los tres, el millonario, el niño silencioso y la empleada, formaron, por primera vez, algo que se parecía mucho a una familia. El capítulo cerraba no con un grito, sino con un silencio roto solo por la respiración de dos niños y el latido de tres corazones que al fin empezaban a entenderse. El final era tan emotivo que dolía. Una herida dulce y necesaria, llena de la esperanza de que, tal vez, las cicatrices más profundas pudieran comenzar a sanar. El tiempo, que en la mansión Lombardo había transcurrido durante años como un reloj de arena finísimo y silencioso, comenzó a latir con un ritmo nuevo, un ritmo marcado por risas infantiles, por el murmullo de canciones de cuna y por el sonido más preciado, el de una voz que renacía. La transformación no fue un milagro instantáneo, sino una siembra lenta y paciente. Luz no forzó ni una palabra, creó un mundo de estímulos cálidos y seguros,
donde Leo pudiera sentirse lo suficientemente valiente para intentar romper su silencio. Pasaban horas en la cocina, amasando pan juntos, y el niño aprendió a soplar para inflar globos de harina, fortaleciendo unos pulmones que solo usaba para respirar. En el jardín, ella le enseñaba los nombres de las plantas, señalando cada flor, cada hierba, con una paciencia infinita. Mirra, Leo, es amarga pero cura. Y él olfateaba, tocaba, memorizaba el mundo a través de sus sentidos. Santiago era el testigo silencioso de esta revolución. Había despedido a la mayoría del personal doméstico, dejando solo a Rosa, cuya lealtad había sido probada en el fuego de aquellos días críticos. La casa perdió su pulido brillo de escaparate para ganar el desorden cálido de un hogar. Juguetes de Mateo se mezclaban con los carísimos bloques educativos de Leo en la alfombra de la biblioteca. El olor a galletas quemadas, intentos fallidos de Luz, se mezclaba con el aroma del café de la mañana. Una tarde, sentado en su despacho, Santiago escuchó algo que lo dejó paralizado. Desde el jardín llegó una risa, clara, vibrante, llena de una alegría pura y despreocupada. Era la risa de Mateo, el niño que había estado al borde de la muerte. Y junto a ella, un sonido diferente, más ronco, titubeante, pero inconfundible, la risa de Leo. No era una carcajada, sino una sucesión de exhalaciones alegres. Un ja-ja que era la música más hermosa que Santiago había escuchado en su vida. Se acercó a la ventana, y los vio. Luz corría con Mateo a Opa, persiguiendo a Leo, que esquivaba entre los rosales con una agilidad que creía perdida. El sol de la tarde bañaba la escena en oro. Esto, pensó con el corazón en un puño, esto es la vida. La relación con Alessandra se resolvió con la frialdad con la que él disolvía una sociedad comercial fallida. Los abogados se encargaron de todo. Ella no puso resistencia. El mundo de Ginebra y sus fiestas le resultaba más atractivo que la complicada realidad de un hijo discapacitado y un marido transformado. La separación fue un trámite silencioso, un suspiro de alivio en medio del nuevo ruido de la casa. Y entonces llegó el día. Fue en la cocina, durante la cena. Una cena sencilla. Sopa de verduras que Luz había preparado. Los cuatro estaban en la mesa redonda de la cocina, no en el comedor de gala. Mateo, ya completamente recuperado y convertido en un torbellino de energía, charlaba sin parar. Leo lo escuchaba, con una sonrisa serena, mientras mojaba pan en su plato. De repente, Leo alzó la mirada y miró a Luz, que le soplaba suavemente la cuchara de sopa a Mateo. Sus ojos se encontraron, y en los de Leo había una luz de decisión. Abrió la boca. Todos contuvieron la respiración sin darse cuenta. Mateo se calló, como si el instinto le dijera que algo importante estaba por pasar. No fue un sonido gutural, no fue un suspiro, fue una palabra, clara, redonda, aunque un poco temblorosa, como un primer paso. Mamá. La palabra flotó en el aire cálido de la cocina, cargada de un significado tan vasto que dejó a todos sin aliento. No la dijo mirando a una fotografía de Alessandra, la dijo mirando a Luz. Luz se quedó inmóvil. La cuchara que sostenía se quedó suspendida en el aire. Sus ojos se inundaron de lágrimas en un instante, pero no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. No corrigió al niño, no le dijo soy Luz, porque en ese momento comprendió que la palabra mamá no era un título biológico sino un verbo. Era la persona que cantaba, que curaba, que acompañaba, que amaba incondicionalmente. Y ella había hecho todo eso. Santiago, al otro lado de la mesa, sintió que el mundo se detenía. No hubo celos ni resentimiento, solo una gratitud abrumadora, un agradecimiento tan intenso que le llenó el pecho de una calidez radiante. Su hijo había encontrado una voz, y la primera palabra que había elegido pronunciar era la más importante de todas, y se la había dedicado a la persona que se la había devuelto. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Leo dijo mamá, gritó, riendo, y saltó de su silla para abrazar a su hermano adoptivo. Ese fue el detonante. Leo, sorprendido por la reacción, miró a su alrededor, a su padre que asentía con la cabeza, las lágrimas resbalando por sus mejillas sin vergüenza, y a Luz, que por fin dejó caer la cuchara y se llevó las manos a la boca.
sollozando en silencio. Y entonces, Leo sonrió. Una sonrisa amplia, despreocupada. La sonrisa de un niño de 7 años que acaba de descubrir que podía nombrar el mundo. Señaló a Santiago. «Papá». La voz fue aún más firme esta vez. Santiago no pudo contenerse. Se levantó y rodeó la mesa para abrazar a su hijo, apretándolo contra su pecho como si temiera que se lo llevara el viento. «Sí, hijo», murmuró entre lágrimas. «Soy papá. Aquí estoy». La escena fue un cuadro de pura emoción. Los dos niños abrazados, Santiago arrodillado abrazando a Leo, y Luz, que se acercó para poner una mano en el hombro de Santiago y otra en la cabeza de Mateo. Ya no eran un millonario, una empleada y 2 niños. Eran una unidad, un hogar. Esa noche, después de acostar a los niños, Santiago encontró a Luz en el jardín, mirando las estrellas. Se acercó a su lado. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de todo lo no dicho. «Gracias», dijo él. Finalmente, su voz era grave, cargada de todo el peso de su agradecimiento. Por todo. Ella lo miró, y en la penumbra, sus ojos brillaban. «No me dé las gracias, señor. Ellos me han salvado a mí también». Santiago asintió. Lo entendía perfectamente. Esta casa ya no es la misma. Es un hogar, y es por ti. Hizo una pausa y respiró hondo. «Luz, esta es tu casa, para siempre, si tú quieres». Luz no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana iluminada de la habitación donde dormían Leo y Mateo, juntos en la misma cama, como hermanos. Un halo de paz rodeaba la mansión. «Sí», susurró, volviendo la mirada hacia Santiago. Una sonrisa tranquila. La primera sonrisa completamente despreocupada que él le veía. Iluminó su rostro. «Sí, quiero. Este es mi hogar». Y en ese momento, bajo un cielo infinito tachonado de estrellas, Santiago Lombardo supo que la fortuna más grande no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el sonido de una palabra renacida, en la calidez de una mano en su hombro, y en la luz de un hogar que al fin había encontrado su corazón. El viaje había terminado. La vida, la verdadera, acababa de comenzar. Fin.